Violencia. Esta se define como todos los comportamientos y situaciones que amenazan tanto la integridad física como psicológica y también afectan la moral de la persona. Este tipo de comportamientos violentos están originados por aprendizajes, educación, por imitación o simplemente se dan de forma espontánea y deliberada. La violencia es agresividad, pero agresividad de forma alterada. Esta principalmente se da por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven un tipo de conducta intencional de forma dañina. La violencia se clasifica en dos tipos: violencia activa y pasiva. La violencia activa, esta es de carácter visible y la que se puede observar e identificar se puede caracterizar por gritos, insultos, humillación e incluso golpes. La violencia pasiva, esta puede causar el mismo daño que la anterior, pero no se distingue a simple vista. Esta se caracteriza por enojo, irritabilidad, las críticas y ser olvidadizo, e incluso la frustración es un detonante clave para esta. Perspectiva sobre la violencia. La violencia contra las mujeres era rechazada por un número significativo de hombres, que dejaban de estar dispuestos a seguir manteniendo el silencio cómplice que sirve a los groseros de la coartada. La coartada de hacer pensar que el maltrato lo ejercen en defensa de unos privilegios históricos que el colectivo masculino desea conservar. Por tanto, el principio de fin de la cohesión pública de los hombres frente a las mujeres fue el primer signo claro de división de los hombres ante el conjunto de la ciudadanía en dos grupos claramente irreconciliables, que intentan orientar la evolución de la mayoría del colectivo masculino, lo que apuestan por mantener a todos sus privilegios sobre las mujeres, y los que se plantean, junto al feminismo, erradicar las desigualdades entre los sexos. Estos dos grupos mantienen posiciones enfrentadas entre los temas en los que se plantea la posibilidad de avanzar hacia la igualdad, incrementar la implicación de los hombres en lo doméstico, aplicar medidas de discriminación positiva para romper los techos de cristal que dificultan la igualdad de oportunidades, reconocer a las mujeres el derecho de controlar su sexualidad y la capacidad de reproducción. Antecedentes. Uno de los hechos más sobresalientes y que desencadenan en gran parte la violencia de género es el conflicto armado. Según Acción Social, que es la entidad encargada de la atención a víctimas del desplazamiento forzado, indica que el 47,7% de los hombres y el 50,3% de las mujeres están inmersos en la violencia. Por otro lado, el sistema de RUT de la Conferencia Episcopal Colombiana, que dice que la mayoría de las mujeres, con un porcentaje del 78%, sufren de violencia doméstica, violencia de pareja, económica, psicológica, física y sexual. En materia de violencia de género, el Congreso aprobó la Ley número 2006-171 para prevenir y erradicar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, que obligan al Estado a desarrollar e implementar políticas nacionales para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, iniciativas en educación, comunicación, trabajo y salud, colectivo Hombres y Masculinidades 2019. La Corte Constitucional, con su sentencia T-453 del 2005, reconoció y exigió respetar los derechos de las víctimas, con especial atención a las víctimas del delito sexual y su derecho a la verdad, justicia y reparación. Buenos días, mi nombre es Oscar Moreno, estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria del Caribe. A continuación les daré mi punto de vista como ingeniero sobre la concepción del hombre para que la violencia cambie.
pues debemos reforzar la adquisición de las competencias básicas relacionadas directamente con la comunicación, contempladas entre otras en las asignaturas implicadas en las experiencias, pues las que están ligadas a nuestro plan de estudio. También debemos aplicar medidas de discriminación positiva para romper los techos de cristal que dificultan la igualdad de oportunidades, haciendo uso de las herramientas ofimáticas y el marketing digital. También considero muy importante que los futuros ingenieros e ingenieras posean este tipo de formación como aspecto de igualdad y perspectiva de género que les capacite para ser agentes activos de cambio, tanto desde sus facetas privadas como públicas, colaborando activamente para hacer una sociedad más incluyente, corresponsable e igualitaria. Hola, buenas tardes. Estamos ubicados aquí en la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, haciéndoles unos cuestionamientos a los estudiantes de esta corporación. Nos encontramos con Efraín. ¿A qué programa perteneces? Ok, muy bien, muchas gracias. Efraín, te pregunto, ¿sabes qué es el patriarcado? Ok, muy bien. ¿Qué opinas frente al patriarcado? ¿Estás en contra o a favor de él? Ok, gracias. Te pregunto, ¿qué opinión tienes o qué concepción tienes frente a la violencia? Pues contra la violencia sobre la mujer, pues diría que la mujer tiene los mismos derechos que los hombres y debería ser tratada igualmente. Ok, muy bien. ¿Piensas que debe ser equitativo? Sí, claro. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, nos encontramos hoy con... Ok, Joel, ¿de qué programa eres? Psicología, muy bien. Joel, te pregunto, ¿sabes qué es el patriarcado? Ok, ¿qué concepción tienes frente al patriarcado? ¿Te encuentras a favor o en contra de él? Pues tanto a favor como en contra. Claro, neutral, digamos neutral. ¿Por qué razón? ¿Qué tienes a favor y qué tienes en contra? Hay cosas que el patriarcado como que no cuadra. El hombre siempre manda y hay veces que la mujer también manda. Ok, muy bien. ¿Qué concepción tienes de la violencia? ¿Qué opinas sobre ello? Pues muy mal. Sí, porque las cosas se pueden solucionar. Gracias. ¿Qué concepción tienes frente a la violencia, pero en un aspecto más central de la mujer? ¿Qué concepción tienes frente a la violencia hacia la mujer o la violencia de género? Me parece que está muy bien. Bien, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy con... Jonathan. Hola, Jonathan. ¿A qué programa perteneces? Industrial. Ok. Jonathan, te pregunto, ¿sabes qué es el patriarcado? No. Ok. Te pregunto, ¿qué concepción tienes de la violencia? ¿Cuál es tu opinión? Pues la violencia para mí es un tema que actualmente está tocando pues, la ciudad y generalmente también en el país y a nivel mundial también. Ok, entiendo. Ahora te pregunto en un contexto más específico, ¿sabes y qué opinas de la violencia de género? Pues es un tema bastante delicado. Creo que es algo que está muy recurrente actualmente y que debería ser tratado ya porque tiene ese tema bastante activado. Ok, muchísimas gracias. Violencia. Porque una parte muy importante de la violencia que hay en el mundo, que es una gran lacra de la humanidad, se origina en la ira que no somos capaces de regular de forma apropiada. Datos publicados en una investigación sobre restos arqueológicos de hace 10.000 años, donde descubrieron un cementerio, observaron que más del 70% de los cráneos de este cementerio habían sufrido impactos lo suficientemente fuertes como para causar lesiones en el cerebro que podían provocar la muerte. La conclusión es que, como mínimo de este cementerio, que se puede considerar en gran medida representativo, de cada 10 personas, como mínimo 7 morían de muerte violenta hace 10.000 años. Para situarnos,
damos un salto en la historia y pasamos en el siglo XV. En el siglo XV los datos nos indican que aproximadamente de cada 10 personas, una moría de muerte violenta. Era un paso fantástico. Pero si ahora pensásemos que nosotros aquí de los 10 que podamos estar más cerca, uno va a morir de muerte violenta, nos parecería horroroso. Afortunadamente, ahora en España el índice es de 0,6 por 100.000. Algo realmente espectacular que se ha producido sobre todo en los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, con los movimientos pacifistas, con la no violencia, la comunicación no violenta, en definitiva con la educación.